Perfecto. Entonces, la tercera parte es sobre estadística descriptiva, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que entender es que voy a ir explicando a medida que vaya avanzando. Voy a estar haciendo estas como explicaciones, ¿cierto? Especiales para las personas que van a estar haciendo un trabajo que vaya a ser 100% descriptivo, porque en el fondo acá va a estar todo el trabajo para esas personas, pero la gran mayoría de ustedes, ¿cierto?, se van a estar enfrentando al caso de una regresión. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es una descripción mínima de las variables como esta, ¿ya? En el caso del problema, ¿cierto?, que estamos viendo, tenemos, ¿cierto?, el gasto en I más D, tienen que mostrar la frecuencia, el promedio de esa variable de desviación estándar, su valor mínimo y su valor máximo. ¿Ya? Acá hay una variable extra que construí, que es gasto en I más D respecto a ventas, porque en el fondo una de las cosas que hice en la literatura y que hasta ahora no hemos discutido tanto, pero que en esta problemática dice es que el gasto en I más D por sí solo se puede ver afectado por el tamaño de la empresa, ¿cierto? O sea, es muy distinto que para una empresa transnacional y con decenas de miles de empleados invierta 100 millones en I más D que una empresa, ¿cierto?, de dos personas trabajando en ella. Entonces, para hacer una corrección por el tamaño de la empresa, generalmente se hace esta variable acá, gasto en I más D respecto a ventas, luego es la de si ejecuta I más D, si recibe apoyo público para innovar. Entonces acá ya arriba tenemos las cuatro más importantes, luego la de si es que le faltan fondos propios, si es que le falta financiamiento externo, porcentaje de empleados con máster, con PhD, y otras variables, ¿cierto?, relevantes que no vamos a discutir por honor al tiempo, pero que van a estar, ¿cierto?, en nuestro análisis y que es importante que acá haya una tabla, por lo menos una tabla, en la que se muestre la frecuencia, el promedio de la desviación estándar, mínimo, máximo, para todas las variables que vayan a utilizar. ¿Ok? Es importante que los valores tengan sentido. Fíjense que acá hay algunas que están en porcentaje, otras en número, otros, ¿cierto?, expresadas en términos de moneda. Todas esas cosas tienen que estar bien explicadas, ¿ya? Y los nombres deben ser autoexplicativos, ¿ok? No pongan P222, por ejemplo, ¿ya? Tienen que poner nombres autoexplicativos. Y esto es como lo mínimo y lo que viene después o dentro, ¿cierto? En realidad dentro de su sección de descripción de la base de datos. Esto va acá, o sea, ustedes escriben la base de datos, de qué se trata, cuáles son sus limitaciones, etcétera, y va al final con esta tablita, que le da a la persona que está leyendo una idea general de cómo se comportan las variables que ustedes van a estar utilizando para su análisis. Después de esto, van a tener que presentar estadística descriptiva, ¿ok? Acá, para las personas que vayan a hacer una regresión, que en el fondo su trabajo se trate de estudiar la relación entre dos variables, de que estén tratando de estimar el efecto de una variable sobre otra, les recomiendo que se enfoquen principalmente en la estadística descriptiva, en, en- en- en generar, ¿cierto? Bueno, estadística sobre la relación entre la variable dependiente e independiente de interés. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, la tabulación cruzada de las variables de interés sin factor de expansión. ¿Ok? Esto es a nivel muestral solamente. Y en el fondo acá lo que tenemos es la variable de apoyo público y la decisión de hacer I más D. ¿Ya? Entonces vemos que de, de- del total, ¿cierto?, de empresas que reciben apoyo público, el 5% sí hace I más D, y el total de empresas que recibe apoyo público, el 67,52% hace I más D. Entonces vemos que las que reciben apoyo público tienen, ¿cierto?, una probabilidad mucho mayor de hacer I más D. Pero, por ejemplo, ustedes podrían hacer la tabulación, o sea, fíjense que acá los porcentajes están expresados, ¿cierto? En el que el 100% es la fila, lo podrían hacer eh, de forma distinta, ¿ya? Em, ¿Cierto? Entonces, no, perdón, disculpen, no, no, no.
esto es con factor de expansión, discúlpenme. Fíjense que si lo hacen con factor de expansión, ya, que esto se puede hacer en Stata, las personas que no hayan tenido Stata no van a poder hacerlo con factor de expansión, las personas que no hayan tenido R no van a poder hacerlo con factor de expansión, pero si tuvieron el curso, sí se espera que lo hagan con factor de expansión. Entonces acá cambian un poco los porcentajes, pero de las que no recibieron apoyo público hay un 2,3% que iguala a C más D, y de las que sí recibieron apoyo público para actividades de innovación, 43,5% ejecuta actividades de más D. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en este de acá. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un t-test. Entonces, vamos a hacer un test de hipótesis de la diferencia en la probabilidad de hacer I más D según si recibe apoyo público o no. Entonces, fíjense que acá está este 5,2%, que es este mismo de acá, y este 67,5% que viene de acá. Y acá se presenta un z-test, ¿ok? ¿Por qué no es un t-test? Bueno, porque en el fondo nuestra variable es una variable dicotómica, entonces hay que hacer un test de proporciones y no un test de medias. Pero acuérdense que para esos casos la lógica era la misma. Acá está el estadístico z, que es menos 6,6, ¿ok? Para esta cantidad de observaciones eso es inmediatamente significa que podemos interpretar como que la diferencia entre estas dos es estadísticamente significativa. Y si vemos acá abajo, ¿ok? Las probabilidades de cometer el error tipo 1, ¿cierto? Y esta es la que nos interesa, ¿ya? Esto tienen que contrastar con las clases de test de hipótesis, ver esa tal final, eh, y, em, y darse cuenta que acá en el fondo lo que nos interesa es que el valor, ¿cierto?, de este menos 6,6 sea menor a menos 1,96, y eso nos da un valor P, ¿ya? Una probabilidad de cometer el error tipo 1 menor al 1%. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que la diferencia, ¿cierto?, entre el porcentaje de empresas que ejecutan actividades de I+D según si reciben apoyo público o no para innovar es estadísticamente significativa. ¿Ya? Y acá hay que tener alguna pequeña discusión. O sea, ¿es esto suficiente para responder la pregunta de investigación? ¿Podrían haber problemas de endogeneidad? Y la respuesta es sí, podrían haber problemas de endogeneidad. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente problemas de endogeneidad, sino que también pueden haber problemas de variables omitidas. Acá estamos relacionando una variable con otra y sabemos que la decisión de I+D no solamente depende del apoyo público, depende de muchas otras cosas más. Entonces, si queremos realmente entender cuál es el efecto de recibir apoyo público sobre la decisión de ejecutar actividades de I+D, esto no es suficiente. Sin embargo, sí es información relevante que nos dice que acá hay alguna relación relevante porque simplemente con ver la diferencia, ¿cierto?, entre la probabilidad de ejecutar I+D según si se recibe apoyo público para innovar o no, se ve que esa probabilidad es estadísticamente significativa, distinta entre estos dos grupos. ¿Ok? ¿Entre cuáles dos grupos? Entre si recibe apoyo público o no. En general, yo les recomendaría mostrar esto en su trabajo con un gráfico. Los gráficos son más fáciles de leer, son más digeribles. Y es súper importante, muy, muy, muy importante que los gráficos sean totalmente autoexplicativos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Fíjense que acá el eje vertical tiene un título, el eje horizontal también, ¿ya? No se presenta esto con infinitos decimales, sino con una cantidad de decimales que hace sentido. Uno lee el título y entiende qué es lo que está mostrando. Es el porcentaje de empresas que ejecutan actividades de I+D según si reciben apoyo público para actividades de innovación o no. ¿Dónde está recibo apoyo público para innovar? No. Entonces, ¿qué porcentaje ejecuta I+D de esas? 5,2%. De las que sí reciben, ¿qué porcentaje ejecuta I+D? 67,5%. ¿Qué es ese porcentaje? El porcentaje de empresas que ejecutan actividades de I+D. Esto puede parecer un poco repetitivo, pero ustedes tienen que pensar que ustedes van a estar mostrando estadística descriptiva sobre un tema que su lector no necesariamente conoce, ¿ya? Y si su lector no conoce ese tema, ustedes tienen que hacer sus gráficos lo más autoexplicativos posibles, ¿ya? En este caso, la diferencia entre ambos grupos es estadísticamente significativa al 1%, ¿ya? Se menciona la fuente, elaboración propia a partir de la encuesta de innovación 2017-2018. Todo esto tiene que estar en su estadística descriptiva. Esto tiene que ser una forma en la que ustedes trabajen con los datos y los expongan. Yo sé que muchas de estas cosas no las hemos visto directamente en el curso, pero este es el momento en el que yo se las puedo enseñar. Entonces, para mí es súper importante que ustedes reflejen en los gráficos o en las tablas que muestren que
entienden lo suficientemente bien lo que están haciendo como para poder generar tablas o gráficos autoexplicativos. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Y tiene que estar toda la información. Cualquier persona que lo lea tiene que entender esto. ¿Ok? Eso es súper importante. Veamos otra estadística descriptiva que se podría presentar. Bueno, tenemos cierto que la otra variable dependiente es el gasto en I+D. Entonces acá vemos, bueno, entre las que ejecutan actividades de I+D, que eran esas 401, que son las que están acá, o 400 y tantas, ya no me acuerdo, pero algo así. eh, mm, está de nuevo, podemos ver, acá está el promedio, ¿cierto? Del gasto en I+D según si no reciben apoyo público y según si sí reciben. ¿Ok? Entonces vemos que extrañamente, no, perdón, este es el gasto total acumulado, perdón, y acá está el promedio. Pero vemos que extrañamente el promedio del gasto en I+D es mayor para las que no reciben apoyo público y menor para las que sí. Si hacemos, ¿cierto? Un test de hipótesis, acá sí es un t-test porque la variable, ¿cierto? Que para la que estamos testeando es continua, ¿ya? Vemos que el valor del estadístico 3t es 0,3 y eso está, ¿cierto? Es mucho menor en términos absolutos al 1,96 que generalmente utilizamos como referencia. Incluso si utilizamos y somos menos exigentes y nos vamos a un valor, a un valor crítico, ¿cierto? Del estadístico T que nos permita rechazar la hipótesis nula más bajo, o sea, es decir, pasar a un nivel de significancia del 10%, por ejemplo, igual esto no nos da, ¿ok? No nos da y nos dice que las diferencias entre estos dos grupos no son estadísticamente significativas, ¿ok? Eso es súper importante porque entonces acá estamos diciendo, chuta, parece pues, solamente por la estadística descriptiva que estamos haciendo y los test de hipótesis que hay un efecto sobre la probabilidad de ejecutar I+D, pero no sobre el promedio del gasto. Y lo que pasa acá es que, por ejemplo, podría estar pasando que quizás las empresas grandes, por ejemplo, usan menos apoyo público, porque quizás no lo necesitan, quizás los montos de los subsidios son tan bajos que no les interesan. Entonces, ¿qué puede significar eso? Que de las que hacen I+D y no reciben apoyo público, hay más empresas grandes acá que acá. Y eso puede explicar, ¿cierto?, la diferencia entre esos montos. Pueden surgir otras posibles hipótesis. ¿Y por qué se los menciono? Porque eso significa que este análisis por sí solo no es suficiente. Hay que apuntar a una regresión, hay que apuntar a un análisis multivariado para poder modelar el problema de forma adecuada. ¿Ok? Sin embargo, igual es relevante que ustedes puedan presentar la estadística descriptiva. Acá se menciona otro ejemplo. Fíjense que de nuevo, acá hay que hacer un trabajo de darle un formato adecuado a los valores de los ejes, poner los títulos de los ejes, poner los títulos del gráfico que sean autoexplicativos, ¿ok? Poner la fuente. Acá en este caso se podría poner una nota de que las diferencias no son estadísticamente significativas, por ejemplo. En general, la regla es que si son estadísticamente significativas se menciona, eh, pero si ustedes quieren ser más explícitos aún, podrían poner una nota que diga no son estadísticamente significativas. En este caso, ¿cierto? Yo no lo puse solamente porque en general, para mí la regla es, y en general la regla que se utiliza o la que yo estoy más expuesto es mencionar la significancia estadística cuando exista. ¿Ok? Y finalmente, la última estadística descriptiva que quiero mostrar es justamente con esta variable de la intensidad del gasto en I+D, es decir, gasto en I+D dividido ventas. Entonces, fíjense que si vemos, ¿cierto? Y calculamos de nuevo el promedio de la intensidad del gasto en I+D, que acuérdense es gasto en I+D dividido ventas, acá sí nos da algo más sensato. Vemos que las que no reciben apoyo público invierten en promedio un 14% de sus ventas en I+D y las que sí, un 20%. ¿Ok? Y fíjense que acá nos estamos fijando solamente en las que sí ejecutan I+D. ¿Por qué? Porque para este caso específico, ¿ok? No nos interesan las que no hacen porque nos van a distorsionar mucho el promedio que podamos observar acá. Entonces esto está condicionado, al igual que en el caso del gasto, a las que ejecutan actividades de I+D, las que tienen valores mayores a cero. ¿Ok? Sin embargo, si hacemos de nuevo un t-test, y acá de nuevo es una variable continua, a pesar de que sea una variable porcentaje, acá es una variable continua, porque, ojo, para las empresas puede tomar valores
muchos valores, es una variable continua, o sea, para una puede ser un 10%, para otra 11, para otra 25, etcétera. No es que tomen los valores 0 o 1, entonces no es un test de proporciones, sigue siendo un test de medias. Y el valor del estadístico t que nos da acá, y si vemos, ¿cierto? Los valores p, lamentablemente, de nuevo, estamos frente a un caso en que la diferencia no es estadísticamente significativa. Esto lo podemos mostrar de nuevo en un gráfico como este, ¿ya? Y con eso ustedes podrían cumplir con la parte de estadística descriptiva. Ojo, la parte de estadística descriptiva tiene el principal objetivo de mostrar el comportamiento a modo general de los datos, de sus variables de interés, ¿ok? Em, y justamente pueden acá aprovechar de hacer test de hipótesis, que es la tercera parte del curso, ¿cierto? Que aprendieron para ir motivando ir motivando, ¿cierto? La pregunta de investigación. Las personas que hagan algo puramente descriptivo, que no saben, son 2 o 3 casos, van a tener que extenderse mucho más, van a tener que mostrar múltiples gráficos que describan distintas situaciones, probablemente algunos vayan a ser de evolución en el tiempo, etcétera, pero es súper importante que esos gráficos o esas tablas que muestren sean autoexplicativas y sean relevantes para responder la pregunta, que las interpreten, o sea, que analicen en el texto que escriban los resultados y lo que significa la información que están poniendo, ¿ok? Y que siempre esté apuntando claramente al objetivo de su trabajo, que es responder la pregunta de investigación. No se den vueltas. Acá lo mejor que pueden hacer es ir al grano, ¿ya? Dar la información. Esto es, o sea, su objetivo es generar evidencia, generar información. Y la mejor forma de hacer eso es ir directo, directo, directo al grano. ¿Ok? Ese es el tercer video.